del 4 al 6 de agosto, es decir, en unas 3 semanas se realizará por vez primera en China el Robot Challenge 2017, desde luego la edición de este año. Es una competencia internacional que reúne a más de 26 países y en la que participa México. Estará nuevamente representado por un grupo de jóvenes orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Y justamente esta noche platicaremos con Julio Alberto López, quien es capitán de este equipo, así como Juan Guillermo Salinas Galicia, él es integrante del mismo, y conoceremos con ellos los detalles de esta competencia. Qué gusto recibirlos, bienvenidos, un orgullo, gracias. Felicidades antes que nada. Gracias, Alex, buenas noches. Buenas noches. Y cuéntanos cómo es que se ganaron este pase a China. Claro que sí. El año pasado, en el mes de octubre, fuimos a participar en la Robot Challenge 2017, pero se fue realizado en la Universidad Politécnica de Bucarest. Bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a este evento y a poder ganar el segundo lugar en la categoría de reto aéreo, en la que utilizamos un dron autónomo. Es así como este año la Universidad de Beijing nos da una invitación especial para poder asistir este año en agosto a refrendar el título que se logró el año pasado, con un proyecto de iguales características al del año pasado, pero mejorando para poder ganar, en este caso, el primer lugar. Y Memo, ¿están listos para lograrlo? ¿Ya Claro, se sienten pues, seguros? Claro, pues nuestro dron ya está realizado. Ajá. Así es, entonces pues ya estamos manos a la obra, ¿no? ¿Y cómo ha sido justamente esta preparación, Memo, a lo largo de este año y el buscar perfeccionar algo que, pues bueno, de suyo ya era extraordinario por la innovación, por el desarrollo y por todo? Claro, bueno, la experiencia que tenemos respecto al equipo es de verdad muy divertida. ¿Por qué? Porque eso realmente es nuestro hobby. Nosotros estamos estudiando una ingeniería en control y automatización y esto es realmente robótica. Ajá. Entonces, bueno, cada vez que participamos como equipo, pues cada quien tiene que hacer su tarea, ¿no? Entonces, de esa manera, pues es como nos integramos y pues realizamos este gran dron. Julio, ¿cómo es que se da justamente este trabajo conjunto? ¿Cómo se integran ustedes en una unidad? ¿Cómo se lidera? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se da la convocatoria? ¿Cuántos son ustedes? Claro, el equipo está conformado generalmente por 8 personas. No pudimos estar presentes todos, puesto que cada uno tiene algunas tareas que cumplir. Pero bueno, estamos aquí presentes. El equipo se formó hace 5 años. Ajá. Desde hace 5 años nosotros participamos tanto en eventos nacionales como internacionales. Y no solamente vamos a participar, sino también impartimos cursos en instituciones de nivel superior, tanto medio superior. La idea aquí es compartir lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de esta historia en la robótica. Y bueno, liderar un equipo no es fácil. Como líder tiene uno que distribuir tareas, también participar con ellos, no solamente es dirigir, también tiene que intervenir uno con ellos para que sea un ambiente sano, agradable también para ellos, porque si no, no funciona como debería de ser un buen equipo. ¿Cuál es el ingrediente, Memo, que ha hecho a ustedes un equipo ganador? ¿Es el conocimiento? ¿Es el talento mexicano? ¿Es el bagaje que han logrado adueñarse en el Poli? Cuéntanos cuál es el ingrediente que crees tú que marca la diferencia con otros equipos. Bueno, yo creo que, digamos que el ingrediente secreto, que no es tan secreto, yo creo que es las ganas de querer participar en un torneo internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, en cuestiones de desarrollo y tecnología, muchos tenemos ese conocimiento en cuestiones cuando ya uno entra a la universidad. Pero bueno, lo que nos caracteriza a nosotros es de que nosotros participamos con todas las ganas. Aparte de que de nuestras ganas lo demostramos con nuestros conocimientos aplicados en todos nuestros proyectos. México tiene potencial en la robótica, Julio, porque estamos acostumbrados a pensar quizás en Japón, quizás en China, en las Coreas, en Estados Unidos, pero pues México está dando ejemplo con ustedes que aquí hay talento. Sin duda, hemos participado en años anteriores fuera del país y tanto compañeros de otras instituciones de aquí de México como nosotros hemos demostrado allá afuera que México tiene potencial, solamente falta apoyarlo un poquito más, difundirle también este tipo de noticias. Y bueno, competimos con universidades europeas como Turquía, como España, Italia, japonesas también,
y creo que hemos demostrado que también México puede competir contra ellas. ¿Y qué se necesita justamente para lograr este apoyo, Memo? ¿Y qué es lo que ustedes también están tratando de conseguir para fortalecerse como equipo y, pues bueno, darle vida a sus proyectos, sobre todo que no se queden en unos proyectos de concurso, sino en un asunto viable? Claro, bueno, como lo había comentado Julio, nosotros hacemos cursos para todo tipo de edades realmente. ¿Por qué? La intención de nosotros es poder transmitir todos nuestros conocimientos, ahora sí que a nuestros compatriotas, ¿no? Claro. Así es. Entonces, de esta manera nosotros estamos como recolectando fondos para poder viajar a nuestros destinos. Siempre lo aplicamos. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente pedimos a voz, sino realizamos con nuestro propio trabajo y esfuerzo nuestros resultados. Entonces, de esa manera es como nosotros juntamos ahora sí que los fondos para poder participar en nuestros torneos. Julio, las pequeñas generaciones, los niños con los que ustedes tienen contacto, ¿vienen interesados y los ven con capacidades estas nuevas generaciones? Así es, apenas este curso que estamos dando para recaudar fondos, hemos tenido experiencia de que hay niños muy interesados en la robótica desde pequeños, tienen una gran imaginación, sinceramente. Los niños, si se les apoya en la parte creativa, pueden diseñar, crear todo lo que uno no puede imaginar. Pues Julio, Guillermo, de verdad ha sido un privilegio recibirlos esta noche. Muchas felicidades, mucho éxito en China. Ojalá y puedan venir a platicarnos lo que conquisten por allá y que bueno, pues esto sea nada más uno más de sus éxitos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.